Bendiciones, muy buenas tardes. Les saluda el pastor Carlos Sotelo y la pastora Magda Sotelo. Es un privilegio nuevamente llegar hasta sus hogares por medio de estas redes sociales. Gracias, Betel. Les mando un fuerte abrazo a todos. Son muy especiales, les amamos, los extrañamos, pero sé que es Dios guardándonos, cuidándonos, y gracias a ustedes por respetar Me Quedo en Casa. La verdad que yo estoy bendecido de tener un pueblo tan lindo como es Betel, que Dios me da el privilegio pastorear. ¿Saben una cosa? Desde aquí les mando nuevamente un fuerte abrazo. Le doy gracias a Dios por René. René, te bendigo. Gracias por ser parte de este ministerio. Betel, no dejes de ser parte de este ministerio. A ti, amigo, amiga que nos escuchas también, te pedimos que seas parte de este ministerio para que la palabra se siga predicando y seguir adelante para llegar hasta tus hogares. Y les saludo a la gente salvadoreña, gente de Guatemala, México, a todas las familias que nos conocen. Gracias nuevamente. ¿Sabe una cosa? Que yo quiero que antes que empecemos a la palabra, vamos a pedirle un favor grande, que tomemos un momento para orar para todos los doctores que están trabajando, enfermeras, todos los que son parte de estar atendiendo estas emergencias del COVID-19. Sé que no es fácil, pero le pido que nos unamos antes de que empecemos a dar la palabra y que también usted presente su necesidad, su petición. Amantísimo Padre, te damos gracias en esa hermosa tarde. Padre, te damos gracias porque nos permites levantarnos con bien. Padre bendito, y aquel que está pasando una necesidad, un problema fuerte, Padre, que ha perdido sus hogares, sus familiares, bendito Dios, aquel que tiene en el hospital, aquellos doctores que están atendiendo estas emergencias, Padre, te pedimos que seas tú guardándolos, protegiéndolos, Padre. Te pedimos, Padre, en este momento nos unimos, dice tu palabra, que si estamos todos juntos, unánime, clamándote, pidiéndote, Señor, tú estás ahí. Padre, te pedimos, Señor, misericordia para el mundo, Padre, que seas tú tomando control, Padre, de esta epidemia que se está levantando en el mundo, bendito Dios. A todos los países te pido, Señor, que seas tú teniendo, Señor, misericordia. Padre, te damos gracias. Padre, te damos la honra, la gloria. Gloria a Dios. Así es que vamos a comenzar en la palabra. Quiero aprovechar el tiempo. ¿Sabe una cosa que para mí es un privilegio? Dice la palabra, el Señor me ha estado dando una palabra durante este tiempo, durante estos días. El Señor me da una palabra que si tú entregas tu vida a Jesucristo, no la perderás. ¿Sabe una cosa? Qué lindo que cuando yo entrego mi vida a Jesucristo, no la voy a perder. Eso es lo más lindo, que si yo me entrego totalmente a Él, Él va a guardar, Él me va a cuidar, Él me va a proteger a mí, va a proteger a mi familia. Pero algo de lo lindo, yo quiero platicarte de una historia, pero antes de entrar a esa historia, quiero que entremos a la palabra. Te voy a pedir un favor que abras la palabra, el Mateo 16. El tema es: todo el que pierda su vida por Jesucristo la hallará nuevamente. Todo el que pierda su vida por Jesucristo la hallará. Mire qué lindo. Quizá usted se siente frustrado, se siente con problemas en casa, no haya qué hacer, tiene temor, tiene miedo. Sí, claro, lo entiendo, entendemos que es una situación, no es fácil, es muy difícil, pero déjame decirte en el nombre de Jesús, no importa lo que pase, pero cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, hay una ganancia. Dirás, pero yo no me merezco, es que he hecho tantas cosas, he pecado tanto. No importa qué tan grande, qué tan pequeño sea tu pecado, sea tu desobediencia. Y tú quizá digas, yo me aparté, pastor, yo ya no estoy, yo era un profeta, era un predicador y me aparté. Hermana, hermano, con más razón te lo digo en el nombre de Jesús. Levántate. El Señor te va a sorprender, el Señor va a hacer cosas grandes. Y yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo declaramos en su nombre. ¿Sabe qué? Que Dios va a guardar de tu vida, que Dios te va a proveer, Dios va a mandar cuervos. Yo bendigo la vida de personas que están siendo parte de este ministerio. Sí, se necesita seguir adelante, pero con tu ayuda Dios nos va a sacar adelante. ¿Para qué? Para que sigamos predicando. Y yo te quiero decir a ti, hermano, que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Tú conoces la palabra, con más razón, conociendo la palabra, únete al verdadero cuerpo de Jesucristo, que se levanta para orar y gemir y creerle al Dios viviente, a ese Dios poderoso, a este Dios que este domingo tuvimos la resurrección, y usted sabe, Él resucitó de los muertos. Levántate, Él no está muerto, Él está vivo. Lo único que Él anhela es que tú le permitas llegar a tu hogar, que tú le permitas, ábrele tu corazón. A ti, amiga, amigo, que no conoces de Dios, déjame decirte, hay una oportunidad, hay algo grande que Dios te ofrece. Es la paz, la tranquilidad, y no solamente eso, tu salvación, tu vida.
Pero lo importante es, si tú entregas tu vida a Jesucristo, no la vas a perder, te lo aseguro, y te voy a llevar conforme a la palabra para que tú te des cuenta lo que te estoy hablando. Vamos a Mateo nuevamente, sé que lo avisé, Mateo 16, 21. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde entonces, dice, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Aquí ya no era Pedro, aquí Pedro ya estaba siendo estorbado. ¿Por qué? Por la carne, por el hombre, por el Pedro, no por el siervo de Dios, no por el discípulo de Dios. Déjame decirte en el nombre de Jesús, no permitas que nada perturbe, estorbe en tu vida. No dejes que el hombre, ese hombre que tú lo alimentaste y dejaste a Dios a un lado y te has fortalecido más en hombre y a Dios no lo has tomado en cuenta. El día de hoy yo te quiero decir que tú entregues tu vida a Él y te aseguro que no la vas a perder. Yo te voy a hablar conforme a la palabra de Dios. Y dice el 23, pero Él volviendo dijo a Pedro, el mismo Maestro, mismo Jesucristo, le dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Déjame decirte que aquí el maestro no le estaba hablando, ¿cómo te pudiera decir? No a Pedro el espiritual, sino a Pedro el carnal. Pedro que estaba como hombre, y como hombre él quería tomar las decisiones. Él quería, ¿cómo te pudiera decir? Estorbar el propósito de Dios. Ahora, ¿por qué te llevo a esto? Y mira lo que dice en el 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, cuando dice tome mi cruz y sígame, ¿sabe una cosa? El maestro estaba diciendo que se negara a mismo Pedro. A mismo Pedro le está diciendo: Pedro, niégate. O sea, necesitamos negarnos a este hombre. Ahora, yo quiero que vayamos a Romanos 8. Romanos 8, 6. La gloria sea para Dios. Luego vamos a regresar nuevamente a Mateo 16. Romanos 6, 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si moriremos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mire esto. Algo que a mí me bendice el 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero aquí Pedro, ¿sabe una cosa? No estaba en lo espiritual, sino que estaba siendo usado para estorbar el propósito de Dios, lo que ya lo acababa de decir: me es necesario. Ahora, el 8, y si moriremos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ojo aquí, y si moriremos en Cristo, creemos que también viviremos con Él. 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Algo que a mí me bendice, lo que te quiero, porque te estoy llevando aquí donde dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Te voy a llevar a un ejemplo tan tremendo que a mí me bendijo conforme Dios me ha permitido leer durante esta semana en la resurrección, y me ha impactado, me ha tocado tremendamente. Y dice el 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, dice, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, lo que es el 9 y el 10 me bendice, dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. O sea, mírese, si Él venció la muerte, imagínate si tú entregas tu vida a Él,
con más razón, hermano, cuando tú le crees, cuando tú crees que Él murió y Él resucitó, sabes una cosa, es que tú estás reconociendo el poderío, tú estás reconociendo lo grande y lo maravilloso. Algo que a mí me bendice cuando las mujeres fueron a ver al sepulcro y miraron la piedra movida, se sorprendieron cuando, ¿a quién buscas? O sea, ya no está. Recuérdate que se les habló bien claramente que Él iba a resucitar, que era necesario morir, pero al tercer día iba a resucitar. Entonces, cuando yo veo el poderío de Dios que venció la muerte, ahora con más razón, ¿por qué yo voy a entregar mi vida a Él sin ni siquiera poner ningún pero, ninguna circunstancia? Porque dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, si yo vivo, si yo muero del pecado y yo vivo para Jesucristo, Él va a hacer cosas grandes en mi vida. Así también vosotros considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro. Cuando tú mueres, cuando tú das tu vida a Jesucristo, tú mueres del pecado. Y cuando tú te entregas a Él, ahora tú vives, ya no vives en el pecado, ahora vas a vivir en este momento. Cuando tú das tu vida a Jesucristo, desde ese momento le dices al pecado, pecado, ya no te vas a ensachar más de mi vida. El 12, no reine pues el pecado, dice en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en su concupiscencia, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estéis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Sino bajo la gracia. ¿Sabe una cosa que es un regalo de Dios? Cuando este domingo, si Señor me permitía dar la palabra de la resurrección, de la verdadera resurrección, el único propósito que Dios quiere en nuestras vidas, ¿por qué Jesús dio su vida por nosotros? ¿Sabe por qué? Para salvar la humanidad, para que la humanidad creyera en Él, para que la misma humanidad, hermano, se entregara. O sea, cuando yo leo la palabra, que cuando yo me entrego a Jesucristo, cuando yo doy mi vida a Jesucristo, cuando yo me entrego totalmente, yo dejo a mi familia, entonces, ¿sabe qué? Yo tengo una ganancia. Dios me va a dar una victoria en mi propia vida. Mire, vamos a continuar para avanzar. Vamos a regresar a Mateo. Alabado sea el nombre de Dios. Nos quedamos donde dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ahora vamos en el 25, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Y todo el que la pierda, su vida por causa de mí, dice, la hallará. Entonces, si yo doy mi vida, fíjese, por Él no la voy a perder, la voy a hallar, o sea, me voy a encontrar, Dios va a encontrar el camino. El mismo maestro le hablaba a Pedro, ¿sabe? Porque el maestro sabía que Pedro lo iba a negar. Por eso, hermano, no es solamente adelantarme y decir, ¿sabes qué? Yo creo en Jesucristo, sí, yo di mi vida. No es solamente dar su vida. Los discípulos lo seguían al maestro por los milagros, los prodigios y las cosas que miraban. Pero déjame decirte, hermano, que Dios aún en su muerte, aún antes de morir, aún estar en esa cruz, ¿sabe una cosa? A mí me sorprende. ¿Por qué? Porque Él no paraba, Él no dejaba de darle la gloria a Dios. Y Él seguía haciendo la voluntad de su Padre. ¿Por qué? Porque Él sabía que si perdía su vida, no la iba a perder, porque Él había dicho al tercer día. ¿Se fija? Entonces, ¿cuándo tú quieres que el Señor haga un cambio en tu vida? ¿Sabe una cosa? Yo no perdería mi tiempo. Yo recuerdo cuando mi esposa me hablaba y me decía, ¿sabes una cosa? Cuando tú entregues tu vida a Jesucristo, no la vas a perder, al contrario, todo el pecado el Señor te va a quitar todas las escamas del pecado, te va a quitar esa ceguera que no te deja ver lo que Dios quiere hacer en tu vida. Déjame decirte, hermano, hermana, amigo que me estás escuchando, este es el tiempo. No podemos esperar, no podemos tomar ahora sí a la ligera estas cosas que están pasando. Lo importante es, venga lo que venga, pase lo que pase, mientras yo entregue mi vida a Jesucristo, no la voy a perder. Esa es la ventaja, eso es la bendición más grande, es el mejor regalo.
Mi esposa me decía, ¿sabes una cosa? No hay otra solución. La única solución es Jesucristo. Solamente cree que Él murió. ¿Cómo yo me puedo entregar? ¿Cómo puedo dar mi vida por Él? Y no la voy a perder. Y constantemente me decía, abre tu corazón. Y yo le decía, no, yo no tengo tiempo. Ahorita estoy ocupado. Yo no quiero saber de Dios. No te metas con mi vida. Y ella me decía, no, es que no me estoy metiendo con tu vida. Me estoy metiendo en ese hombre, Pedro. O sea, me estaba hablando como a Pedro. Pedro, ella no me decía en ese momento, yo te reprendo, Satanás, pero estaba mi esposa reprendiendo a ese Pedro carnal, a ese Pedro que le dio más prioridad al hombre y no le dio la prioridad de lo que el maestro iba hablando con él. Pedro descuidó en ese momento, por eso el maestro le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, siempre hay el enemigo, cuando tú no le abres a Dios, cuando tú no le das la oportunidad a Dios, el enemigo siempre está ahí constantemente diciéndote, ¿sabes qué? No se va a lograr, no te vas a sanar, este problema que tienes no se va a solucionar. Entonces, ¿sabes qué? ¿Cómo yo voy a reaccionar? Yo tengo que reaccionar cuando yo entrego mi vida a Dios, es que dice, si yo la entrego no la voy a perder. En ese momento voy a estar con esa certeza y constantemente venía y en mi mente constantemente venía a recordar lo que mi esposa me hablaba y decía, bueno, pero si yo entrego mi vida a Jesucristo, ¿cómo es eso que no la voy a perder? No entiendo por qué mi esposa me dice que no la voy a perder, sino que al contrario, si tú crees. Entonces cuando yo veo, hermano, que mismo Jesucristo dice, toma mi cruz y sígueme, significa que mírame a mí. A mí me golpearon, me maltrataron, me ofendieron, me escupieron, cuánta cosa no me hicieron. Pero déjame decirte que él quedó callado. ¿Por qué? Porque él sabía lo que su padre le había dicho. Él sabía lo que el padre le había dicho. Tú vas a ir a la tierra, tú vas a hacerte hombre para que tú puedas ver la necesidad, tú puedas sentir lo que cada hombre está sufriendo. Dios sabe lo que tú estás pasando, lo que yo estaba pasando. Pero una vez que yo entregué mi vida, déjame decirte, hasta este momento, he visto la mano de Dios. He visto el poder de Dios. ¿En dónde? No en lo material, no en el carro, no lo que tú tengas que tú puedas ver. No, dentro de mí, que yo puedo caminar tranquilo, confiado, sabiendo que Dios va a guardar mi vida porque me dio una promesa. Dice que si yo entrego mi vida a Él, no la voy a perder. Hermano, yo te pido que subrayes esa parte. Tómala, levántate, ora, pídele a Dios. Y tu amigo que dices, pero pues yo no sé cómo orar. Solamente si tú entregas tu vida el día de hoy, en el nombre de Jesús, yo te pido que abras tu corazón, entrega tu vida. Y como pastor y como profeta te lo digo en el nombre de Jesús, no la vas a perder, no vas a perderla. ¿Por qué? Porque no te lo estoy hablando yo, alguien que experimentó algo en su vida, que no la he perdido, al contrario, he ganado. Yo no podía respirar, yo sangraba, yo estaba perdido, yo vomitaba sangre, pero Dios vino y me rescató a mi vida, me limpió, me sanó. O sea, ahí es donde te digo, ya estaba a punto de una muerte en mi vida, pero ¿qué fue lo que Dios hizo conmigo? Entregué su vida y cuando Él me dijo, yo me tomé de esta palabra, venía el Señor a mí y me decía, hijo, acuérdate de dónde te tomaste de las palabras, no solamente de esta, de varias palabras que la Biblia me dice, yo me tomaba cuando mi esposa me hablaba, las hacía rema en mi vida. Yo te pido que hagas rema. Yo no estoy aquí solamente para decirte, para tenerte un ungüento, no, el verdadero ungüento se llama entrega su vida a Jesucristo y no la vas a perder. Esa es una garantía que yo te estoy dando conforme a su palabra. Porque Pedro, el enemigo le estaba estorbando, estaba estorbándole a los propósitos de Dios. No es que quería, le estaba estorbando los propósitos de Dios. No dejes, en el nombre de Jesús, ahorita mismo reprendemos toda mentira que quiera estorbar. ¿Sabes una cosa? Dios no es una religión, Dios es una relación. Jesús dio su vida para una relación. Lo que Él quiere, sabe que dio su vida para que tú mismo... Yo te voy a decir una cosa, no te vayas a hacer muchos cristianos que conocen de la palabra, no te vayas a hacer como Tomás, hasta no ver, creer. No, ¿sabes una cosa? Es mejor creer, tener fe, dice la palabra, que cuando tú tienes fe, le dirías a esa montaña, muévete. Y en el nombre de Jesús yo le digo a esa montaña que se mueva y que seas tú entregando tu vida y no la perderás en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, dice, por causa de mí, dice, la hallará. Alabado sea el nombre de Dios. El 26 dice, ¿por qué dice? ¿Qué aprovechará
al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Ojo aquí, está bien claro. Dice la palabra ¿por qué? Pero hay un signo, algo que a mí me bendice cuando leo la palabra es pararme en los puntos, coma y signo de admiración. Aquí hace una pregunta: ¿qué aprovechará al hombre, dice, si ganare todo el mundo y perdiera su alma? Dime, ¿de qué te sirve que ganares todo el mundo? Yo escuchaba a una persona, un hombre muy rico que tiene mucho dinero, y él no es cristiano, pero él de repente le dijeron: ¿y usted cómo se siente después de que pasó este problema de COVID-19 en su vida? Y dice: ¿sabe una cosa? Yo solamente cuando iba cerrando mis ojos, yo decía: ¿de qué me sirve todo lo que logré? ¿De qué me sirve todos los millones? ¿De qué me sirve todo lo que yo tengo, las compañías que yo tengo, si ya no sé si voy a vivir? Déjame decirte, ¿de qué te sirve lo que el hombre prepara? ¿De qué sirve lo que tú lograste? ¿De qué me sirve lo que Dios me permitió tener con mi esfuerzo, con mi trabajo, con los trabajos de mi esposa, de mi familia? ¿De qué me sirve? Si estamos en una situación muy difícil, yo te quiero decir, no le vamos a dar prioridad al problema, a la situación. Yo te pido ahorita mismo en el nombre de Jesús que le des prioridad a Dios. Hoy lo que te estoy diciendo, no soy yo, es el corazón. Lo que viene del corazón sale por mi boca. Pero un corazón de Dios, un corazón que pone el depósito en mi vida, en mi corazón, y me dice: háblales, siente lo que te estoy hablando, siente las oportunidades que estoy dando. Diles al mundo lo que yo le quiero dar, esa oportunidad. Y yo te quiero decir en el nombre de Jesús, abre tu corazón, entrégasela. No la vas a perder, te lo aseguro, no la vas a perder. Porque yo no la perdí, al contrario. Estoy aquí parado, agradecido con Dios. Puedo respirar. No estoy fluyendo, no se me sale, no tengo problemas de flujo de sangre. Ahora aquí Dios me tiene con un propósito para decirte que la solución es que si entregas tu vida a Jesucristo, no la perderás, no la vas a perder en el nombre de Jesús. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Por eso la Biblia bien claramente, el maestro hablándole a Pedro, porque se presentó el enemigo para perturbarle. Si no tomas tu cruz, mi cruz, y me sigues, o sea, si no tomas mi ejemplo, si no tomas lo que yo te estoy hablando, que yo te voy a salvar, yo te voy a entregar la vida, no la vas a perder, o sea, es una promesa de Dios. Y yo, como testimonio, fruto de esa vida que me prometió, te lo estoy hablando. Yo no estoy aquí hablando algo que en realidad no voy a sentir. Yo no te voy a hablar algo que en realidad no lo he bebido. ¿De qué me sirve? Es como si tú eres alguien que inventaste algo y Dios te dio la sabiduría y te hiciste famoso. ¿Engañarías a la gente con tu producto? No lo engañarías. Esto no es un producto. Esto es una palabra. Esta es palabra de poder. No es algo que yo vine a traerlo. No, es que ya está escrito de los siervos de Dios, que Dios permitió tener esa experiencia para poder escribir con sus propias manos lo que Dios les estaba enseñando y dirigiendo. Déjame decirte que a mí me ha impactado, porque dice la palabra: ¿qué aprovechará? Mi esposa me hablaba y me decía: ¿de qué te aprovecha todo lo que tienes? ¿De qué te aprovecha lo que estás ganando? ¿De qué te aprovecha de los amigos, de la gente? ¿De qué? Si eso lo vas, y si pierdes tu alma, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa vas a tener? Yo no iba a tener esa recompensa, pero cuando cada vez que me hablaba el poder de Dios, decía: sí, es el poder que me está hablando, es el poder que opera en su vida. Yo te quiero decir, el poder que operaba en mi esposa en ese momento me hizo libre. Entregué mi vida al Maestro, no la he perdido, no la perderás. Y sigo entregando mi vida y no la voy a perder. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito grande. Dios nos permite, ¿sabe una cosa? Aún aquí por medio de tu casa, del hogar que Dios nos permite, es para poder predicar y llegar hasta tus hogares en el nombre de Jesús. Y ¿sabes una cosa? Ahí hay un punto que a mí me bendice, donde tremendamente dice, y perdería su alma, o qué recompensa dará al hombre por su alma. Mira el 27, porque el Hijo del Hombre, dice, vendrá en la gloria de su Padre por sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabes una cosa? Esta situación que está pasando, no sabemos qué viene más adelante, pero una cosa sí te digo: viene un acontecer
Imagínate, ¿estás preparado para su venida? Dios nos ha permitido hablarte no solamente de las vírgenes, del aceite, de lo que Dios está haciendo en tu vida, que si estás preparado, estás listo. Déjame decirte que Dios te dice en esta tarde, entrega tu vida a Jesucristo. No la vas a perder, amiga, amigo. Déjame decirte en este momento, Padre, yo te pido que seas tú tocando corazones. Padre, que tú permitiste a los que están en este momento, en esta tarde, escuchando tu palabra, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en todo Centroamérica, México, Padre, en los países que nos permites llegar, Señor, por YouTube, Señor, por medio de estas redes sociales, Señor amado, yo te pido que seas tú, mi Dios, tocando corazones. A ti te digo, hermano, entrega tu vida, tu corazón al Señor. No la vas a perder. ¿De qué te sirve todos tus logros? ¿De qué te sirve lo que tú lograste? ¿De qué te sirve? Si sabe una cosa, hay un virus que si perturba tu cuerpo, tus pulmones, ya no tiene solución. Escuchaba un testimonio de una persona que ya no podían tenerlo más, no sé si de 11, 12 días con esa máquina y de repente él no se daba por vencido, pero por dentro él estaba clamando a ese Dios. Antes de cerrar sus ojos le clamó a ese Dios que le entregó su vida. ¿Sabes una cosa? No importa el problema que estés pasando, la circunstancia que estés pasando. En ese momento que estés pasando, si tú vienes en ese momento y te recuerdas, le dices, Padre, yo entregué mi vida y tu palabra me dice que no la perderé. ¿Sabes una cosa? La gloria sea para Dios si Dios te permite seguir adelante en este mundo. Y si no te permite, aún no la vas a perder. No la vas a perder. Hoy lo que te estoy diciendo, aquí hay dos ejemplos que te estoy mostrando. Si tú entregas tu vida al Señor y estés pasando una situación que quizás tú te encuentras en esa máquina y te está llevando la palabra, o alguien le está hablando a su familia, está diciendo, ¿sabes qué? El pastor dio una palabra. Entrega tu vida. Lo que mejor que puedes hacer, hablarle a tu familia que esté en el hospital, que esté pasando una situación en su casa, en su cuarto. A ti, amigo, que estás ahí en tu casa guardando la cuarentena. Quizás te dijeron los doctores, tienes que quedarte en tu casa, tienes ese problema, tienes ese virus. En el nombre de Jesús yo lo declaro. El Señor me dijo, decláralo, hijo, que si entregan su vida a mí, si me la entregan no la van a perder. Y si es que Dios te va a permitir que partas con Él, ¿sabes una cosa? No la vas a perder, porque allá tienes un lugar apartado que Dios tiene para tu vida. No la vas a perder. Este es un tiempo que Dios ha permitido para que el ser humano entregue su vida. Tiempos atrás el Señor le daba a mi esposa sueños, visiones, y decía, mira, viene algo grande porque yo quiero regresar los corazones de los hijos al Padre y del Padre al Hijo. Ahora yo te pido que seas tú siendo sensible para que Dios toque tu vida en este momento. De nada nos sirve poder mirar alrededor nuestra casa. Hay mucha gente que no puede pagarla, que está a punto de pasar un mes, 2 meses, 3 meses y no sabemos hasta cuándo puede resistir esta ayuda. Pero déjame decirte que si entregas tu vida, no la vas a perder. Si tú entregas tu vida, el Señor te va a sorprender. Si tú entregas tu vida, Dios va a hacer cosas grandes, sobrenaturales, que te van a sorprender en el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? Aunque aquí el maestro le estaba hablando a Pedro, fíjese, le estaba hablando a Pedro y le estaba diciendo, Pedro, toma mi cruz y sígueme. Y por eso le dijo, apártate de mí, Satanás. Dígale al enemigo, apártate de mí, no me vas a estorbar. Yo amo a un Dios poderoso. Tú que conoces, amigo, que sabes, tú hermano cristiano que conoces la palabra, que sabes reprender, decir, sabes que yo reprendo y ahora voy a volver a retomar, voy a regresar con mi Padre. ¿Por qué? Porque es la verdad, tú lo sabes, no hay otro remedio. El mejor remedio, el mejor ungüento es su palabra. Volver a ese primer amor. Vuelve, hermano, dale una oportunidad a Dios, dale esa oportunidad, porque Dios siempre te da la oportunidad, pero ahora tú dale la oportunidad que Él sea gobernando tu vida. Si no dejas que Él gobierne tu vida, no vas a poder hacer nada. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que donde están ahí, hijos tuyos que te conocen, siervos de Dios que están en casa, que quizá los doctores le dijeron que tienen que estar en casa, que tienen esa infección. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que vuelvas esos corazones a ti, Padre. Y que seas tú, mi Dios, recordándoles esta palabra, que si pierden su vida, si entregan su vida a ti, Señor, no la perderán.
Dale su vida, dásela en el nombre de Jesús. Yo sé que ahí Dios está tocando y yo creo que cuando tú abres tu labio, ¿sabes qué? No solamente digas sí, abre tus labios, abre tu boca y dile, Padre, yo lo declaro, yo lo recibo. Yo creo que te entregué mi vida y yo tomé esa palabra. Recuerdo un día que yo dije que tú no iba a perder esta palabra, lo declaré, lo dije. Tráelo nuevamente a tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Continúa el 27 y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Imagínate que sea la venida del Señor después de esto. Yo no sé, no sé ni la hora ni el día, pero podemos ver lo que está pasando, ya está conforme a la palabra de Dios. Pero déjame decirte que si el Maestro viene por su pueblo, aún no la vas a perder. ¿Por qué? Porque tú le entregaste. Él te va a dar la recompensa. Él nos va a dar nuestra recompensa. Esa es la mejor recompensa que cualquier cheque que pueda llegar a tu vida. Porque el cheque te puede llegar como están mandando ayudas. De nada, lo vas a tener, sí, te va a servir. Pero ¿por cuánto tiempo? Después viene otra necesidad. Pero déjame decirte que esta necesidad nunca va a acabarse. ¿Por qué? Porque vas a tener tu bendición. Yo te quiero llevar al ejemplo que el Señor me ha dado. ¿Sabes una cosa? Algo que a mí me bendice. El Maestro, mismo Jesús, antes de morir, cuando estaba en esa cruz, cuando iba caminando, hermano, llevaba cargando esa cruz, golpeado, maltratado, llevaba su propia cruz para ser crucificado. Cuando llegó a esa cima, ¿sabe quién estaba ahí? Había 2 ladrones. Ahí es donde yo te quiero dar el ejemplo. Había 2 ladrones. Y algo que a mí me bendice, que esos 2 ladrones que estaban ahí, Gestas y Dimas, uno estaba a la izquierda y el otro estaba a la derecha. Pero algo que tremendamente el Señor venía a mi vida y tocaba mi vida, tocaba a mi persona. Yo decía, Padre, qué tremendo. Que no solamente ibas ofendido, golpeado, maltratado, lastimado, cansado. Fíjese, tome un poquito y nomás piense cómo iba el Maestro. Ya no tenía fuerzas y al llegar encuentra 2 ladrones. Fíjese qué tremendo, qué humillación. Estar 2 ladrones esperándolo, ahí estaban colgados en esa cruz. Y estaba el Maestro ahí llegando ya sin fuerzas. Y yo miraba y decía, Padre, qué humillación, qué tremendo. Pero déjame decirte que Dios ya tenía preparado todo eso. Quizá tú dirás, bueno, pudiera compararme con un Gestas o con un Dimas. Pero uno de ellos, ¿sabes una cosa? El Señor cambió su vida en ese momento. El Maestro aún en la cruz tenía una respuesta que se llamaba salvación eterna. Se fija, era alguien que, si se fija, los discípulos venían con el Maestro, pero hasta ahí dejaron al Maestro. Los discípulos lo seguían, ¿sabe una cosa? Por milagros, prodigios. Y si se acuerda, ¿qué pasó con Pedro? Mismo Pedro, hermano, le dijo al Maestro, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y cada vez que se presentaba la primera vez, se fija, cantaba el gallo y él se recordaba y decía, una. Y cada vez que se presentaba y cantaba el gallo era porque negaba al mismo Maestro. El discípulo Pedro lo seguía, pero cada vez que lo seguía sabiendo que el Maestro hacía milagros, prodigios. ¿Cuántas veces tú no has visto milagros y prodigios y te has apartado? Los discípulos lo siguieron al Maestro hacia ese lugar donde lo iba a ser crucificado. Pero déjame decirte que hasta ahí lo dejaron. Y Pedro recordó las 3 veces que el Maestro le dijo, me vas a negar, Pedro. Incluso Pedro dijo, yo no soy, ni lo conozco, ni sé quién es. En una de esas 3 preguntas que le hicieron, tú eres uno de ellos, eres el que lo seguías. No, yo no lo conozco. Quizá tú dices, no, pues el pecado me ha hecho que no lo reconozca. Y yo te digo en el nombre de Jesús, esto es tiempo, este es momento de que Dios te quiere dar esa oportunidad. Mire, vamos a la palabra de Dios. A mí me bendecía, vamos a Lucas 24.
Lucas 23. Gracias, mi Dios. 23, 33. Dice la palabra: cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, unos a la derecha y otro a la izquierda. A la izquierda estaba Gestas y a la derecha estaba Dimas. Y sabe una cosa, dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y él repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Mire qué gran ofensa. Le quitaron su ropa y empezaron ahora sí a jugar dados o X cosa para poder apostar a ver quién se la ganaba. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. O sea, mire, los mismos gobernantes decían: ¿cómo es posible? Mira, aquí lo dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, a otro sanó, a otro liberó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, él escogió de Dios, el escogido de Dios, perdón. Según eres el escogido de Dios, sálvate. Los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Fíjese, él les dijo: tengo sed. Y en lugar de darle agua, le dieron vinagre. Fíjese, hermano, por qué lo llevo hasta qué ofensas. Ahí en la cruz, antes de él morir, antes de ser crucificado, se burlaban, se mofaban. Y aún estando en esa cruz, se mofaban dándole, en lugar de darle agua, le daban vinagre. Imagínese usted cuando usted tiene mucha sed, y cuando usted tiene sed le arriman una esponja y usted cree que es agua. ¿Usted qué es lo primero que hace? Toma rápido el agua. ¿Sí o no es cierto? Porque la sed es tan fuerte, pero lo engañaron al mismo maestro. Imagínese, él era el maestro. Si él sabía que le iban a dar vinagre, él no podía tomar, pero él fue, ¿sabe cómo fue? Como cordero al matadero. Fue tranquilo, no habló, no dijo. Se hizo hombre, se hizo como usted y yo para sufrir, para ver hasta dónde usted pudiera llegar sin agua. ¿Usted se tomaría un trago de vinagre sabiendo? El maestro lo sabía. Él era Dios. Pero sin embargo, ¿sabe una cosa? Él tuvo que aceptar hasta esa humillación para usted y por mí. ¿Usted cree que no vale la pena, hermano, dar su vida por él? Por eso le dijo a Pedro: si no tomas mi cruz, Pedro, y me sigues, Pedro, no pelees tanto por mí, no me digas: sí, Dios, hasta la muerte, no te preocupes, yo te voy a defender. No, aparta de ti ese espíritu que no es de Dios, es un espíritu carnal. Repréndelo. Y es tiempo de volver al maestro. No seas como estos gobernantes que digas: sálvate a ti mismo. No seas así como el soldado que le dio vinagre en lugar de agua. El maestro sabe, él mira, él sabe lo que está pasando en tu vida y en mi vida. Él conoce el mundo, él lo creó, él lo formó, él lo hizo. Él te hizo a imagen y semejanza. Y mira lo que dice el 37, y diciendo: si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Qué tremendo. Pero el 32 dice: llevando también con él otros dos que eran malhechores para ser muerto. Y ellos se mofaban de una manera. Estando cerca con el maestro, no se sentían privilegiados. Habiendo también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Fíjese. Por eso fíjese, hermano, que él se hizo rey con una corona de espinos. Hay reyes en el mundo, hermano, que tienen que meter la mejor corona. Miren, Francia, en otros lugares tienen la mejor corona. El mundo europeo hay unos que tienen su corona. Y sin embargo, dígame usted de qué le sirve esa corona. Pero él se hizo rey con una corona de espinos.
Imagínese, Él dio su vida por ti, por mí. Él entregó, hermano. Él dijo, yo voy a dar mi vida por ti. Yo voy a dar mi vida. No importa cómo me ofendan. No importa cómo me humillen. No importa que me digan, bueno, si tú hiciste milagros. Hermano, mire, si el maestro venía en el camino haciendo milagros, prodigios. ¿Cuántos no sanó? ¿Cuántos no sanó de lepra, hermano? Yo era un leproso. Un leproso espiritual, un leproso dentro de mí lleno de pecado. Un leproso, hermano, que no tenía paz. Un leproso, hermano, que siempre me mantenía en un enojo, en una ira, en un machismo en mi vida, que yo solamente tenía que, me acuerdo cuando era joven, que yo tenía que protegerme, defenderme, y no podía permitir que nadie me ofendiera, nadie me humillara, porque yo me estaba autodefendiendo, autoprotegiendo, y no quería que me lastimaran. Sí, me lastimaron una vez, y yo me dije, hasta ahí me van a lastimar, no voy a permitir que me lastimen más. Ahora yo me sobreprotegí yo mismo, y me empecé a formar una coraza yo mismo, y dije, pues ahora sí nadie me va a ofender y ni me va a humillar. Entonces, ¿qué es lo que hice? A actuar en mi problema que tenía de enojo, de pleito, de ira, de contienda. El maestro no hizo eso. El maestro es el mejor ejemplo. Lo humillaban, lo ofendían, un discípulo lo niega. Hermano, ¿sabe una cosa? Yo me imaginaba, siempre cuando leo la palabra me imagino cuando Pedro, el maestro dijo 3 veces, y cuando Pedro la primera le dijeron, tú eres uno de esos. El maestro lo estaba mirando fijamente. Le estaba diciendo, te dije, Pedro, ya llevas una. ¿Por qué le dijo 3 veces? El Señor le dio la oportunidad. Quizá en la primera mirada que el maestro le dijo, Pedro iba a tener compasión. La segunda vez que lo volvió a negar el maestro, me imagino que estaba viendo a Pedro, porque Pedro andaba rondando donde estaban golpeando al maestro, donde lo estaban lastimando, donde lo estaban humillando. Y ahí estaba Pedro y el maestro mirando, diciendo, Pedro, llevas 2. O sea, no llegues a la tercera, Pedro. Hermano, mire cómo Dios da las oportunidades, 1, 2, 3 oportunidades. Y sin embargo, Pedro llegó hasta la tercera. Pero no significa que porque la tercera vez ya el maestro lo destituyó, le digo, no más, Pedro. Sino que el maestro después de muerto se presenta a ellos. ¿Sabe lo que el maestro es? El maestro no para su misericordia. El maestro es grande, el maestro es poderoso. ¿Sabe una cosa que yo le digo, Señor? No es posible que un cristiano, que uno que ama a Dios no pueda hacer un cambio en su vida. No puede ser posible que no pueda dar un fruto, dice la palabra. Por eso le decía al maestro, a Pedro, toma mi cruz, Pedro, y sígueme. O sea, no es con tu fuerza, no es con tu habilidad, no es con tu sabiduría, es la sabiduría de Dios. El mismo maestro, cuando yo escuchaba leer la palabra, que los mismos gobernantes le decían, no, pues, ¿qué pasó? No que venías perturbando al mundo, venías perturbando al lugar que tú ibas, sanando y haciendo milagros. Sálvate. ¿Por qué no lo haces? Porque el maestro no iba a romper el propósito de su padre para que él sea glorificado. ¿Por qué? Porque el maestro le dijo, su padre ya sabía, ya Jesús sabía que él iba a morir. Le dijo a sus discípulos, me voy, me es necesario, pero al tercer día ahí estaré. Ni esos 3 días, hermano, les importó. ¿Por qué? Porque ahí lo dejaron, ahí. Pero ahí en esa cruz había 2 malos. Esos 2 malos que estaban esperando al maestro. Pero sabe una cosa, Gestas empezó a decirle, ¿qué hubo? No, que tú te puedes salvar, baja. Imagino ofensas, palabras que lastimaban, porque él era un hombre malo, era un asesino, era alguien, hermano, que sobrepasó lo que era un malhechor. Malhechor es una persona mala, una persona que, ahora sí, hermano, no, es de sangre fría, gente que puede matar, hacer y deshacer y no le interesa. ¿Por qué? Porque esa persona fue atada con un demonio. Esa persona fue atada desde niña, lastimado, golpeado, maltratado. Y se formó una coraza y dijo, no me voy a dejar que me golpee nadie. Antes de que me golpeen, yo voy a golpear. Entonces ya estaba a la defensiva. Entonces ya tiene una sangre fría, ya no tiene sentimientos. Ya no encontró otra respuesta más que matar, lastimar y protegerse y hacer su propia fama. Déjame decirte a ti, amigo, amiga, esa fama se acaba. Cuando tú mueras, esa fama va al infierno. Pero déjame decirte que si tú entregas tu vida a Jesucristo, no la perderás, no la vas a perder. Yo me quité esa coraza y se la entregué, ese caparacho que yo hice, me lo quité y se lo entregué al maestro. ¿Y sabes qué me hizo descansar?
¿Sabes? Cuando el maestro estaba en esa cruz estaban dos malhechores. Uno ofendiéndolo, uno lastimándolo, uno hiriéndolo. Constantemente ofendiendo. Se iba agregando cada vez más su sufrimiento. Y el maestro, Padre, no saben lo que hacen. Perdónalos. Él siempre pidiendo perdón. Él no decía, sabes que yo soy el Hijo de Dios. Y sabes una cosa, yo voy a hacer que se caiga esa cruz y te caigas de boca. Él no. Él estaba tranquilo, oyendo. Pero déjame decirte que donde el maestro siempre pasaba había una respuesta. Donde el maestro caminaba siempre había una solución. Y en este momento el maestro está pasando por tu casa. El Señor te dijo, ponlos en tus marcos, ponle la sangre de Jesucristo. No es que la llene de sangre. La pastora ha estado predicando, el Señor nos ha dado su privilegio para hablarle la palabra. Les hemos llevado una tras otra palabra. ¿Sabe lo que el Señor quiere? Es volver los corazones. El único propósito de predicar su palabra, su poder, es decirte, vuelve a mí, entrégate a mí y yo te cambiaré, yo te transformaré, yo te saciaré, yo te daré de mi agua. ¿Sabe una cosa? Aquí había dos malhechores. Estaba en medio la fuente de vida. Hermano, déjame decirte que cerca de ti está la fuente de vida. Habían dos malhechores, uno a la izquierda y uno a la derecha. Tenían la fuente que era Jesucristo. Tenían la agua viva, la agua que le dijo a la mujer samaritana, dame de beber. Y le dijo, ¿cómo voy a sacar? Es que tú no me entiendes. Si tú me das, yo te voy a dar de agua que no vas a volver a tener sed. El maestro no se podía llevar con samaritano. O sea, ¿me entiendes? No podía llevarse el judío con samaritano. Pero el maestro le dijo, samaritana, dame de beber. Si tú me das de beber, yo te voy a dar del agua que no vas a volver a tener sed. Yo te voy a dar de esa agua. El maestro te va a dar de esa agua que te va a descubrir. El maestro te va a dar de esa agua que no vas a volver a tener sed. El maestro te dice en esta tarde, entrega tu vida. Dame tu vida. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque el Señor me dijo, háblales conforme a mi palabra. Y yo te quiero decir, mira, voy a continuar. Dice la palabra en el 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. ¡Qué ofensa! Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este era el malo, Gestas. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Le hace una pregunta. ¿No temes tú estando en la misma condenación tú y yo? O sea, ¿se fija, hermano? Di más bien y defiende al maestro. Y le dice, respondiendo el otro, o sea, este era Dimas, le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Hermano, Dimas defendió al maestro en esa cruz. Dimas supo que el que estaba en medio era la fuente. ¡Ay, santo, bendito Dios! Era la fuente de vida. Él sabía cuando estaba, me imagino, no sé, yo hermano, yo no sé usted cómo lee la palabra. Yo me imagino que los malhechores estaban ahí colgados. Y venía el maestro. Y cuando estaban viendo que estaban crucificando, me imagino que Dimas, ¿sabe una cosa? Dios algo sí. Cuando tú te rindes al maestro y le entregas el corazón que él hizo, porque no lo hiciste tú, no lo hice yo. Hay una sensibilidad, hay algo que Dios creó para que el ser humano le abra un poquitito como el grano de mostaza. Ábreselo. Así de chiquitito quizás has sido lastimado y maltratado. Te golpearon, te lastimaron, te abusaron, te hirieron. Y quizás tú dices, no me importa la vida ya. O quizás tú te sientes frustrado en casa que ya no quieres por la situación que vas a hacer, que te quieres hacer algo mal, te quieres quitar la vida. No te la quites en el nombre de Jesús. Porque ahí no hay solución. Ahí sí hay un infierno. Pero si tú entregas tu vida y en verdad la entregas a Jesucristo, no la vas a perder. Aquí está la fuente. Al que yo te hablo es la fuente, Jesucristo. El que murió, el que resucitó y dio su vida por ti y por mí. Yo te pido en esta tarde que abras tu corazón.
Aquí había dos malhechores, por eso te lo digo, por eso el Señor me mandó ese ejemplo. Los discípulos lo siguieron por milagros y prodigios. Pero aquí, dos malhechores, que no tenían nada que ver con el maestro, pero sí Dimas miraba cómo estaban crucificando al maestro. Pero Dimas decía, ¿cómo es posible que él no ha hecho nada y mira cómo está callado? Es mejor quedarse callado y entregarle su corazón a Dios. Oh, pero es que usted no me conoce, pastor. No, ni quiero conocerte. Solo quédate callado. Solo ríndete al maestro. Dimas le dijo a su compañero, a Gestas, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo estás haciendo? Tú y yo somos malos, somos asesinos. Él no ha hecho nada. ¿Por qué lo estás ofendiendo? Hermano, imagínate si ahí estaba Dimas defendiendo. El maestro no necesita quien lo defendiera. Pero sabe una cosa, las palabras de Dimas tocó al maestro. Las palabras de Dimas empezó Andre Mamandra Shaya Mandro Kenda Vaya. Empezó a tocar y a salir esa agua del maestro. Empezó, sabe una cosa, aún el maestro en esa cruz ahí crucificado, antes de morir rescató una vida, rescató una alma. El maestro antes de morir resucitó. Oh, ay, santo, antes de morir, hermano, fíjate, antes de morir, antes de resucitar, hermano, él ya hizo algo con Dimas. Sé que el tiempo es corto, pero yo te quiero decir en el nombre de Jesús en esta tarde. Ahí termino en el 42 y dijo Jesús, acuérdate de mí. Le dijo Dimas a Jesús y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe una cosa? A mí me bendice Dimas. En esa cruz, cuando habló y protegió al maestro, le dijo, Dimas, acuérdate de mí. Y el maestro le dice, desde este momento estás en el paraíso. Déjame decirte que el maestro está diciéndote en esta tarde, abre tu corazón, ábrelo. Dios te quiere decir, cuando tú entregas tu vida por Él, no la vas a perder. Y en ese momento vas a estar en ese paraíso. Padre, en el nombre de Jesús, ahí los que están en cuarentena, los que están ahí, Padre, que quizá les han detectado ese COVID, Padre bendito, y están escuchando. Yo te pido, en el nombre de Jesús, yo declaro, Padre, que ahí, mi Dios, quizá hay un Gestas, hay un Dimas, pero tú vas a tocar a Dimas, tú vas a tocar corazones, Padre. Si Gestas hubiera doblegado el corazón y hubiera escuchado a Dimas, los dos estuvieran salvos. Los dos estuvieran en el paraíso, pero uno sabía que el que estaba en medio era la fuente. Y déjame decirte, en esta tarde, aquí está la fuente, que es Jesucristo. ¿Estás dispuesto a estar en el paraíso? Padre, en nombre de Jesús, ahí donde está. Sé que están pasando una situación muy difícil. Hay hermanas, hermanos, gente que no te conoce, que están ahí encerrados en casa, que los han encontrado un virus, ese COVID-19. Padre, en el nombre de Jesús, tú los vas a guardar, los vas a cuidar. Aunque esté su esposa, su esposo en el hospital, Señor, ahí entubado, Señor, dándole oxígeno a los pulmones. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, como profeta, como siervo tuyo, lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Me uno con la pastora, me uno con la iglesia Betel, únase y declaramos en el nombre de Jesús, Padre, que tú tocas corazones. Padre, así como Dimas, como le dijiste a Dimas, Padre bendito, mira todo el tiempo que pecó, todo el tiempo que fue asesino, todo el tiempo las malhechores las maldades que hizo, pero este malhechor en ese momento reconoció y dijo, no lo ofendas con tu pecado, no lo ofendas con tu duda, no lo ofendas con cualquier palabra que tú digas, yo no creo, no es cierto, me lastimó mi matrimonio. No, él no lo hizo, tú lo hiciste. Él no lo hizo, Pedro, tú, el hombre que estaba dentro de ti, no se lo entregaste. Si no le entregas el hombre al maestro, no va a poder hacer nada. Los discípulos lo dejaron, pero allá estaban dos malhechores esperándolo, pero uno de esos malhechores era bueno. Déjame decirte que aún en esa crucifixión el maestro le dio una oportunidad a Dimas Endre Mandra Sayamando. Ahí donde está, Señor, tocando, yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que todo aquel que ha sido como Dimas, sencillo, sensible, Señor, a escuchar y saber que tú eres la fuente de agua, en el nombre poderoso de Cristo Jesús declaro sanidad y declaro, Padre, en tu nombre, Padre bendito, la gloria sea para ti, Señor. Que aquel tú que estás entregando, dile, perdóname, Señor.
yo vuelvo a ti. Reconozco que pequé. Soy como el hijo pródigo, pero vuelvo a ti. Y a ti que tú has por primera vez, dile, Señor Jesús. Si tú es por primera vez lo estás haciendo, dile, Señor Jesús, perdóname. Yo quiero ser como Dimas. Yo sé que tú eres grande y maravilloso y sé que tú moriste por mis pecados. Dilo, repítelo. Dile, yo sé que tú moriste, Jesús murió por mis pecados. Te pido perdón. Abro mi corazón, dile. Te acepto como mi único y salvador, Jesucristo. Ven a mí, no me dejes. Dame esa oportunidad. Dígale, te entrego mi vida, porque tu palabra me dice que no la perderé. Sea que viva o sea que muramos, sea tu nombre glorificado. Amén y amén. Dios te bendiga. Gracias. Yo te pido que seas parte de Betel. Sé que ahí vas a mirar en la página un cuadro donde tú puedes ayudarnos a bendecirnos con tu ofrenda. Gracias por aquellos que están siendo parte. Bendigo sus vidas. Aunque no conozco los nombres, Dios te bendiga. Gracias y le agradezco a Dios porque Dios sí tiene sus cuervos para mandar y bendecir. ¿Sabe por qué? Porque estas palabras vamos a seguir llegando hasta tus hogares para cambiar y transformar. Y si tú aceptaste a Jesucristo, dile gloria a Dios. Diga amén y amén. Dios te bendiga. Fuerte abrazo. Adelante.